Listo. Pero entonces todo esto suena muy bonito como desde la teoría, ¿cierto? Como que, bueno, pues son conceptos que ayudan a explicar muchos de los fenómenos que pasan en la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, la existencia de los niveles, pues nos ayudaba a explicar los espectros de emisión y absorción de los átomos. El spin nos ayuda a explicar el comportamiento magnético de algunos materiales. Los orbitales los otros números nos ayudan a explicar cómo esa distribución de mínima energía que tiene que existir en los diferentes átomos para poder que existan esos materiales dentro de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, digamos que desde el punto de vista teórico, el modelo funciona, pero ¿será que hay alguna manera de probar la existencia de esas propiedades, de algunas de esas propiedades? Por ejemplo, la de los niveles atómicos, pues eso nos ayudó a explicar los espectros atómicos, pero los espectros atómicos no son una explicación de la existencia de los niveles, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí había como un problema también desde el punto de vista físico y era que no se podía dar como una explicación real o no se podía validar ese modelo solo con estas explicaciones teóricas, sino que tenía que haber una evidencia experimental que realmente mostrara que eso existiera. Y resulta que sí la hay. Entonces, eh, llegaron, llegaron mis amigos Frank y Hertz en 1914 y propusieron un experimento mediante el cual probaron la existencia de los niveles de energía y mediante el cual que validaron la existencia de los niveles atómicos. Entonces, ellos utilizaron un tubo, ya ahorita la mayoría de los experimentos lo hacen es con tubos, esa es la gran dificultad, pues uno replicar un tubo de estos de vidrio es muy difícil y son realmente pues costosos conseguirlos, pero bueno, ellos plantearon un tubo el cual estuviera lleno con un gas atómico en el interior, ¿cierto? En algunos casos utilizaron mercurio, en otros utilizaron neón, ¿cierto? Pero hay otros pues gases también atómicos de ese estilo. En el interior del tubo colocaban un cátodo y un ánodo y atrás del ánodo colocaban digamos que una placa sensor, ¿cierto? Entonces, el cátodo lo que hacía era que al calentarse por una resistencia eléctrica, yo les voy a mostrar acá, bueno, al calentarse, este átomo empezaba a liberar electrones, ¿cierto? Se le estaba proporcionando energía térmica, esa energía térmica lo que hace es que le proporciona energía a los átomos y hace que los electrones también se desprendan de la estructura del material y empiezan a viajar por el tubo. Luego, entre el ánodo y el cátodo aplicaban una diferencia de potencial de tal manera que los electrones que se liberaban del cátodo se aceleraran hacia el ánodo, ¿cierto? Entonces, esos electrones empezaban a viajar por el tubo. Luego, el ánodo lo que consistía era en una rejilla, entonces fácilmente los electrones atravesaban por la rejilla y chocaban contra el sensor. Entonces, ellos empezaron a mirar la corriente que aparecía en el sensor y analizar el fenómeno que ocurría. Entonces, a medida que ellos iban aumentando el voltaje de excitación entre el ánodo y el cátodo, es decir, este voltaje entre este punto y este, observaban que la corriente que detectaba el sensor presentaba unas caídas estrepitosas, ¿cierto? Se presentaba esta curva de voltaje contracorriente, en la cual ellos observaban que habían unos puntos en los que se tenía mayor corriente, o sea, a unos voltajes específicos se presentaba mayor nivel de corriente, a otros voltajes había un decaimiento mayor. Entonces empezaron a teorizar, bueno, qué es lo que está pasando en el interior de ese tubo que está permitiendo o que está ocasionando este comportamiento del átomo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que también observaron que a medida que se presentaban más lóbulos de decaimiento en esa gráfica,
para vapores como el neón, empezaban a observar unos lóbulos luminosos en la misma cantidad de los lóbulos que se tenían en la gráfica de voltaje contra corriente. Entonces era como si esa energía, esa corriente que, digamos, que estaba de más en este sensor, correspondiera a una caída o una liberación de energía en forma de luz de los átomos que estaban en el interior, ¿cierto? O sea, era un fenómeno está extraño esta parte acá. Entonces, ¿qué pasa? La explicación que ellos le dieron a esto era que a medida que iban aumentando el voltaje, le estaban proporcionando energía suficiente a los electrones que salían del cátodo hacia el ánodo, energía suficiente para que penetraran en la estructura atómica de los átomos en el interior del gas. Entonces, esa energía que la tenía el electrón en aceleración, se la cedía al átomo de mercurio, por decir algo, y ya cuando intentaba llegar acá, llegaba con menos energía, ¿cierto? Entonces, digamos que habían unos electrones que empezaban acá con 2 electronvoltios, empezaban a viajar, y para excitar pues para poder penetrar en el átomo, tenían que ser un electronvoltio, entonces llegaban con un electronvoltio acá. El caso, por ejemplo, de otros átomos que salieran con un electronvoltio, entonces si chocaban con este, ya no llegaban hasta el final porque ya perdían toda la energía que tenían para continuar el camino. A medida que se iba aumentando el voltaje, entonces empezaban a observar mayor presencia de lóbulos. Entonces, un solo electrón que salía, por ejemplo, con 3 electronvoltios, chocaba con alguno de los átomos, perdiendo un electronvoltio en el camino. Entonces, en este punto, ya tiene 2 electronvoltios. Ese átomo, ese electrón, tiene energía suficiente para seguir el camino, entonces, ¡pam!, por acá más adelante vuelve y choca con otro átomo. Entonces le cede otro electronvoltio. Ese electronvoltio, entonces ese electrón, perdón, sale con un electronvoltio y cuando llega aquí al detector, pues únicamente va a tener un electronvoltio. Entonces, digamos que esos lóbulos correspondían a esa probabilidad que los electrones que salían del cátodo chocaran contra los átomos y perdieran esa energía, ¿cierto? Entonces, en los lóbulos, esos lóbulos en los que se aumentaba la corriente era porque menos electrones estaban chocando contra el detector, y era porque esos electrones estaban perdiendo la energía en el camino de ida hacia el detector. Luego, como estos átomos ganaban esa energía, entonces, ¿qué pasaba? El electrón chocaba contra el átomo, hacía que algunos de los electrones en el interior de los niveles de energía migrara de nivel, pero al volver ese electrón a su nivel habitual, tenía que ser esa energía de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hacía? En forma de luz, ¿cierto? Entonces ahí, esta parte también está conectada con la física cuántica. Miren que para poder subir de energía necesita una energía específica, y esa energía específica luego la devuelve al medio en forma de onda electromagnética, en forma de fotón, a una frecuencia determinada. Entonces era por eso que se observaban en estas regiones, en estas 3 regiones se observaban digamos que esas franjas de colores correspondientes a una luz de una frecuencia específica, ¿cierto? En el caso del neón se podía observar en el espectro visible la frecuencia pues que liberaba, a la que se liberaba ese fotón. Entonces, acá una animación de qué es lo que ocurre. Entonces, mire que, por ejemplo, en el caso de arriba, los electrones llevan una energía, se están acelerando, cuando alcanzan una energía suficiente para penetrar en los átomos, ceden esa energía a los átomos y ya no tienen la posibilidad de chocar contra el detector, ya no tienen la energía suficiente para eso. Entonces, digamos que se vuelven hasta el ánodo.
En el caso de proporcionarles más energía, miren que choca con mayor cantidad de átomos en el interior, formando las diferentes franjas que se observan en el experimento, y algunos llegan con suficiente energía para chocar en el detector, pero otros se devuelven. Entonces esa era la explicación del fenómeno que estaba ocurriendo en ese tubo. Entonces, mediante cálculos matemáticos encontraron que para la energía que necesitaban para ciertos átomos se calculaba mediante esa ecuación que propuso Planck, y dependiendo del tipo de gas atómico que se tuviera, se presentaban caídas de potencial en diferentes valores de voltaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el mercurio, los lóbulos se presentaban cada 4.9 voltios, equivalente a 4.9 electronvoltios de energía que recibía cada uno de los electrones. Es una multiplicación así directa. Un electrón tiene una carga de un electrón, ¿cierto? Y al multiplicarla por 4.9 voltios, la energía que tiene es 4.9 electronvoltios. Es una multiplicación directa. En este caso, por ejemplo, para el mercurio, observaban que la longitud de onda a la que se emitía la radiación era de 253 nanómetros, equivalente a la radiación ultravioleta. En el caso del mercurio no observaban esos tres lobulitos que les mostré al principio, porque esos corresponden a un gas de neón, ¿cierto? Pero en el caso del neón, la energía que se es de 716 nanómetros, correspondiente a luz roja. Entonces, como les menciono, entonces el átomo, el electrón llega a la estructura atómica, choca contra alguno de los electrones en esos niveles de energía, y esos electrones en el interior del átomo reciben energía suficiente para cambiar de nivel energético. Luego, lentamente, esos electrones van cediendo la energía y decayendo en los niveles energéticos, cediendo la energía en forma de luz. Acá tengo otro enlace. Listo. Ese enlace es... Entonces, esa evidencia de que los electrones le cedían energía en ciertos valores específicos al átomo fue la evidencia que necesitan para probar la existencia de los diferentes niveles energéticos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una representación de un electrón viajando en los orbitales. A medida que va recibiendo energía en forma de fotones, este gana energía y va cambiando de nivel energético. Pero cuando regresa a un nivel inferior, este cede energía en forma electromagnética hacia el medio. Lo otro que me muestra esta simulación acá es la forma en la que realmente se espera encontrar el electrón en el interior del átomo, ¿cierto? El electrón tiene una función de onda asociada en cada uno de los orbitales que corresponde a esos números atómicos que habíamos hablado ahorita, y dependiendo del orbital en el que se encuentre, pues va a tener mayores probabilidades de existir en ciertas regiones del orbital, ¿cierto? Mientras mayor sea los cambios energéticos, por ejemplo, si pasa de un orbital de máxima energía a un orbital de mínima energía, miren que la longitud de onda que libera ese electrón, o la energía que libera, tiene forma de fotón con una longitud de onda más corta, ¿cierto? Son fotones de alta energía. Pero cuando ya se hace una migración entre niveles energéticos, digamos que más próximos, la longitud de onda se va reduciendo. Por ejemplo, miremos qué pasa entre el nivel P y el nivel N, ¿cierto? Miren que la longitud de onda es de 7000 nanómetros. Esas longitudes ya están por el espectro del infrarrojo, ¿cierto? Son longitudes de onda de muy baja energía. Pero, por ejemplo, cuando pasamos de este nivel al nivel 1, tenemos
longitudes de onda cercanas a la radiación X o a la radiación gamma, ¿cierto? Entonces, esos fenómenos de radiación también se ven explicados por esta estructura atómica de la materia, ¿cierto? A medida que los electrones van ganando y cediendo energía, tienen la capacidad de ceder energía al medio en forma de onda electromagnética de alta energía, ¿cierto? Entonces ahí es donde se empieza a observar los espectros de radiación de rayos X, de rayos gamma, rayos ultravioleta, ¿cierto? Algunos electrones, algunos átomos liberan energía en el espectro visible, que es el caso pues, de la radiación de espectro negro, en el que algunos átomos cambian de niveles atómicos más externos, entonces la energía del fotón es más baja, entonces se puede encontrar por el rango del infrarrojo y el rango del espectro visible, ¿cierto? Que es lo que vamos como observando en ese espectro, ¿cierto? Entonces miren que toda esta parte se va conectando con lo que ya hemos discutido en las sesiones anteriores. Entonces, acá les dejo dos enlaces, un videito pues que yo hice en la universidad utilizando un equipo de Frank Hertz. Este es un bulbo de Frank Hertz que hay en el Instituto de Física, en el cual se observa cómo a medida que va variando el voltaje de excitación entre el ánodo y el cátodo, entre el cátodo y el ánodo, perdón, se va cambiando el voltaje, perdón, se van observando estos picos de decaimiento de la corriente en el sensor. Y acá un simulador que permite pues como intercambiar los gases, y entonces para cada gas se observan diferentes caídas en el voltaje, las caídas se dan a diferente voltaje, implicando que para cada material atómico esas energías son diferentes, a pesar de que siguen la distribución propuesta por Planck. Cada material, al tener mayor cantidad de orbitales, va a tener mayores posibilidades de tener cambios en los niveles energéticos, entonces va a presentar diferentes valores en esta parte de los bulbos. Profe, Hola. y por ejemplo, ¿eso para qué me sirve? O sea, en la parte biomédica. ¿Para qué te sirve que saber que existen los niveles atómicos? No, el experimento que usted hizo. Ah, este de Frank Hertz. No, o sea, este experimento sirve para probar, o sea, este experimento sirve para probar que los átomos realmente tienen esa estructura basada en niveles energéticos. La aplicación de los niveles energéticos es la que ahorita mencioné, que dependiendo de cómo se muevan esos electrones en el interior del átomo, van a liberar radiación en diferentes espectros. Entonces, por ejemplo, que es el tema de la clase siguiente. Nosotros sabemos que hay imagenología por rayos X, ¿cierto? Hay imagenología por rayos gamma, ¿cierto? Entonces, radiación X y radiación gamma corresponden a radiación electromagnética, pero corresponden a dos radiaciones que son del tipo ionizante, que cuando penetran en los tejidos biológicos van a tener alta capacidad de desprender los átomos de desprender los electrones de los átomos. Entonces, y lo otro es que esa radiación se absorbe por esos átomos, entonces por eso cuando vemos una imagen de rayos X, se ven diferentes contrastes, porque digamos que hay una radiación que se absorbió por los tejidos, hay unos tejidos que presentan mayor absorción que otras, entonces por eso se observa esa diferencia en los contrastes de la imagen. Entonces la aplicación directa de eso está en esa parte de imagenología, que depende mucho de la radiación que tenga, de la radiación que penetre en el medio y de cómo esos átomos de diferentes materiales en el cuerpo van a absorber esa energía, y por eso es que se observa la radiación, ¿cierto? Hay otro tipo de radiación que es una radiación nuclear, es que ese tema lo vamos a ver para la clase entrante, pero bueno, que corresponde a átomos
de materiales radioactivos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el polonio, lo que es el uranio, ¿cierto? Que a medida que pasa el tiempo, esos materiales van cediendo energía, o sea, porque son inestables, su estructura atómica es muy inestable, entonces van cediendo energía en forma de diferentes partículas o de diferentes radiaciones electromagnéticas, pero todo eso es basado en la existencia de los niveles energéticos del átomo. Entonces, es importante entender esta parte de los niveles energéticos para poder introducir lo que es esa parte de la radiación electromagnética, la radiación nuclear y cómo afecta a nuestro cuerpo o cómo se producen las imágenes biomédicas debido a esa radiación. Sí es como más claro el panorama. Profe, ¿y por qué esos elementos que son radioactivos, por ejemplo, como usted dice, el uranio, que ellos sueltan energía, porque eso es peligroso para el cuerpo, porque uno debe alejarse de cierto tipo de radiación? Es peligrosa porque digamos que hay una radiación que es altamente penetrante, ¿cierto? O sea, penetra hasta, es capaz de atravesar el cuerpo, hay otras que son capaces de atravesar muros de concreto, otra que es capaz de atravesar incluso hasta el plomo, ¿cierto? Que dicen que el plomo es el material más resistente. Hay unas partículas subatómicas que son capaces de atravesarla, los neutrinos son capaces de atravesar lo que sea. Y son radiaciones a las que nosotros estamos expuestos constantemente. Pero digamos que a unas dosis considerablemente bajas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una partícula o una radiación de este estilo entra en nuestro organismo, tiene altas probabilidades de entrar a interactuar con las estructuras celulares o con la cadena de ADN, ¿cierto? Entonces empieza, digamos que entró una partícula de estas y modificó, arrancó un electrón de un átomo que estaba en la cadena de ADN. Al arrancar ese electrón, ese átomo ya cambió su identidad, ya no es, digamos que carbono, sino que ya se degradó al átomo que está por debajo, ya no me acuerdo, tengo que revisar la tabla periódica. Pero entonces al cambiar la identidad de ese átomo, la cadena de ADN pierde su identidad. Entonces esa cadena de ADN presentó una mutación y entonces ya generó problemas de salud porque ya puede generar cáncer, ya puede generar otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero ese tipo de radiaciones tienen ese problema, que al penetrar en los átomos, arrancar los átomos, hacen que los átomos se ionicen o que los átomos pierdan su identidad y afecten de cierta manera la composición química del organismo y pueden provocar enfermedades, ¿cierto? Entonces, eso pues lo vamos a profundizar más el viernes, pero en resumen es por eso que son peligrosas. Entonces, por eso es muy importante cuando se está haciendo medicina nuclear o medicina sí, física, con lo que es radioterapia o lo que es radiología, los profesionales en esa área necesitan unos tiempos de descontaminación muy grandes en su trabajo. Entonces, esa gente, digamos que trabaja 3 meses del año y 4 meses se van a descansar o a hacer otras actividades diferentes a radiología porque necesitan descontaminarse, ¿cierto? Necesitan reducir sus niveles de radiación interna o sus niveles de ionización para poder, digamos que volver a una actividad de este estilo. Porque si se quedan recibiendo ese tipo de radiaciones, pues mientras más radiación reciban, más probabilidad tienen de que se afecte su estructura celular. Listo. Entonces, por este lado se pudo probar la existencia de los niveles atómicos. Entonces, con este experimento, pues fue revolucionario en esa época porque permitió probar de cierta manera o ratificar el modelo atómico de Bohr, ¿cierto? Con este ya se comprueba que el modelo atómico de Bohr es válido y que la naturaleza se comporta bajo ese modelo atómico. Pero digamos que también hacía falta, digamos que demostrar la existencia de otras propiedades de ese modelo atómico, como son el spin, ¿cierto? El spin magnético. Entonces, para dos científicos también, Stern y Gerlach, plantearon un experimento que se conoce como el experimento de Stern-Gerlach, en el cual ellos evaluaron la existencia de ese spin, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Acá tienen un horno en el cual las paredes internas son de plata, entonces al calentar el horno,
Digamos que la plata en el interior de ese horno se empieza a liberar en forma de átomos. Entonces esos átomos salen por una pequeña abertura que se conoce como un colimador para hacer que todos los átomos salgan ordenados, ¿cierto? De cierta manera. Esos átomos van a tener asociado un spin, ¿cierto? Un spin tipo up o un spin tipo down. Ese spin lo hacían pasar, pero ese spin va desordenado de cierta manera. Luego ese spin lo hacen pasar por un campo magnético externo. Entonces cuando ya pasan por ese campo magnético, los spin tipo up se van a alinear con el campo magnético y van a recibir una fuerza magnética deflectándose hacia la parte superior. Y los spin tipo down se van a alinear de forma antiparalela con el campo magnético y se van a deflectar hacia la parte de abajo, formando en una pantalla donde se observaba pues el experimento la presencia de dos lóbulos. Fue bastante importante este experimento porque logró determinar que en realidad sí solamente habían dos modos de función, pues, o dos tipos de spin, el spin tipo up y el spin tipo down. Desde la teoría clásica del electromagnetismo se esperaba que dependiendo de la velocidad con la que rotaran los electrones en el interior del átomo, el spin tuviera diferente intensidad, entonces digamos que se iba a distribuir de manera continua en la pantalla, entonces iba a observar una mancha grande acá. Pero con el experimento se logró ratificar la teoría cuántica y aplicar ese modelo cuántico también a la existencia del spin, ¿cierto? Entonces habían dos spin, únicamente dos spin en la naturaleza y demostrado por ese experimento. Entonces, otra vez vuelve la pregunta, ¿qué importancia tiene conocer el spin? Resulta que el spin tiene una propiedad adicional que se conoce como el momento giromagnético. El momento giromagnético está asociado con la forma en la que el spin está teniendo una rotación alrededor de su eje. Resulta que estas cositas eran animaciones y no me cargaron bien. Bueno, tengo que revisar. Resulta que el spin se comporta como si fuera un trompo de esos que ya están a punto de caer, ¿cierto? De pronto a ustedes les ha tocado ver cómo son los trompos que cuando tienen alta velocidad giran verticales, pero a medida que van perdiendo velocidad empiezan como a tener un movimiento así, ¿cierto? Pues no sé cómo explicárselo. Ese movimiento se llama movimiento de precesión. Entonces, la precesión es el momento angular magnético que tiene ese spin cuando está en la naturaleza. Resulta que, como ya les había mencionado, hay dos tipos de spin. Un spin tipo A, el spin tipo A, perdón, que es de mínima energía, y el spin tipo down, que es de más energía. Entre los dos, o para poder convertir un spin tipo down a un spin tipo up, es necesario aplicar una energía, un delta de energía dado por la ecuación de Planck, ¿cierto? Delta de la energía igual a H por mu. Esa frecuencia que hay que agregarle al spin para que cambie su estado de down a up, perdón, de up a down, perdón, viene dado por una función que se conoce como la función giromagnética y viene regido por una constante que se conoce como la constante giromagnética. Esta constante relaciona la intensidad de campo magnético que hay que agregarle al spin para poder alinearlo y que se tenga una frecuencia de rotación determinada para poderle dar la energía suficiente para que cambie su estado. Estas dos ecuaciones que ustedes ven acá son la base de funcionamiento de los resonadores magnéticos, de los equipos de resonancia magnética. Los equipos de resonancia magnética se aprovechan de esa constante giromagnética que tienen cada uno de los materiales que componen nuestro cuerpo para hacer la alineación de los espines magnéticos de los átomos en nuestro cuerpo y mediante la excitación por el campo externo, el gran imán que se encuentra en el exterior,
se logra un alineamiento de todos los spin y se cambian algunos de los spin tipo up a spin tipo down. O sea que se les proporciona una energía a esos átomos. Luego esos átomos regresan esa energía para poder restablecer su spin a su condición normal y esa energía la liberan en forma de radiofrecuencia. Luego esa radiofrecuencia es detectada por unas antenas que se colocan alrededor de la máquina y a partir de la determinación de la frecuencia a la cual fue emitida esa radiación, se determina cuál es el material del cual está compuesto ese tejido y por eso se puede realizar la reconstrucción de la imagen de 3D mediante la resonancia magnética. Eso de resonancia magnética también se lo voy a explicar en otra clase, una clase completica de eso. Pero miren que esta teoría es como la base para explicar muchos de los métodos de diagnóstico, incluso de tratamiento que existen en la actualidad, ¿cierto? Porque radioterapia también se da para eliminación de tumores y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero en conclusión, pues estas son como algunas de las bases teóricas de esos métodos que se utilizan en la actualidad para hacer diagnóstico y tratamiento.